Sigo admitiendo a los inscriptos. Bien, buenos días para ellos. Bienvenidos. Bueno, ahora sí, creo que podemos iniciar con la temática del webinar, el acceso seguro a empleados y terceros con CyberArk. Y la idea es cómo proteger el acceso a nuestra infraestructura crítica mediante el consumo seguro de credenciales, ¿sí? Un poco ayudar a que esa conexión sea segura y esté auditada. Le doy la bienvenida a los que se siguen sumando. Buenos días, buenas tardes para ellos. Bienvenidos también. Le voy a dar la palabra al equipo de CyberArk que nos acompaña hoy, así se pueden presentar. Aldo, ¿me escuchás ahí? Sí, correcto. Buenos días. Buenas tardes ya para ustedes. Buenas tardes y buenos días, exacto. Claro. Listo. Gracias por la invitación a este webinar. Sí, la idea es platicar un poco cómo CyberArk puede ayudar con el reto que ahora las organizaciones tienen de darle una conexión segura a un proveedor externo para que administre su infraestructura crítica. También ahora tenemos la necesidad de conectar a los empleados que están trabajando desde su casa. Entonces, hay una manera de conectarlos de manera segura sin traer riesgos innecesarios, por ejemplo, que trae una VPN, ¿no? Entonces, de eso vamos a hablar el día de hoy. Si me permites compartir, Exacto. puedo. Dame un segundo, ahí dejo de compartir y te dejo que compartas. Algo Ok, importante, todas las consultas o preguntas que tengan sobre la temática que vamos a conversar ahora con Aldo, pueden hacerla a través del chat al final de la presentación o de este webinar. Vamos a estar leyendo las preguntas e interactuando un poco con ustedes, así que no hay ningún tipo de problema de que puedan enviarnos ya las consultas que vayan surgiendo. claro, gracias. Perfecto, ahí veo Eh, tu Ahí pantalla, están viendo. Aldo. Bueno, excelente. Bueno, les comento. CyberArk es una compañía de seguridad, es una empresa israelí que se dedica a la gestión de accesos privilegiados. El día de hoy vamos a hablar en particular de cómo utilizar accesos privilegiados desde una ubicación remota, ya sea para usuarios internos de la organización que están trabajando desde su casa o desde fuera de la organización, o para terceros, ¿no? Que muchas veces es una necesidad, es un problema para muchas organizaciones cómo administrar estos accesos de terceros. Entonces, rápidamente les voy a dar una introducción. Perdón. Vamos a ver lo que es una introducción a lo que hace CyberArk para los que no estén familiarizados con la marca, con la solución que ofrecemos. Vamos a revisar un poquito por qué hay un problema, dónde nosotros detectamos este problema, que probablemente también todos seamos conscientes de ello. Y vamos a ver el detalle de CyberArk Alero, que es una parte de nuestra suite de accesos privilegiados orientada precisamente a resolver este problema de conexiones remotas. Vamos a rápidamente mostrar la solución. Todo esto va a ser, esperemos que muy corto, muy rápido. Y al final, como comentaba Kevin, vamos a dejar un espacio para preguntas. Pueden ir escribiéndolas conforme se les vayan ocurriendo en el chat y al final las podemos ir revisando. O también al final podemos abrir micrófono y pueden consultarlas directamente. ¿Okay? CyberArk ataca una problemática que hemos tenido siempre, pero apenas las organizaciones empiezan a tomar acciones hacia esta problemática, que son las cuentas privilegiadas. Para nosotros, estas cuentas privilegiadas son las llaves del reino, porque es lo que hace falta para que un usuario obtenga acceso a una base de datos crítica, a un servicio crítico, pueda incluso configurar algún equipo, pueda desconfigurar, pueda dañar un equipo, ¿no? Esta cuenta privilegiada es la que nos va a abrir esa puerta final que el atacante está buscando abrir para filtrar la información o para dañar algún sistema, ¿no? Entonces, estas cuentas privilegiadas son buscadas por los atacantes, es lo que uno de los objetivos finales de un atacante, aparte de la intrusión inicial e infectar algún equipo, es hacerse una cuenta privilegiada que le permita precisamente hacer movimientos laterales
y llegar a equipos críticos en la organización. Los atacantes pueden ser externos, pueden tener, digamos, ahí que hacer esfuerzos iniciales para infiltrarse al perímetro, o pueden ser también usuarios internos. Muchas veces se ha conocido, una vez que se detalla cómo ocurrió algún ataque muy conocido, un ataque muy grande a organizaciones o a grandes corporaciones, se sabe que usuarios internos muchas veces están involucrados. Y estos usuarios internos ya tienen algún tipo de acceso y lo que hacen es tratar de escalar más privilegios o utilizar esos privilegios que ya tienen, ¿no? De aquí la importancia de las cuentas privilegiadas, y CyberArk ofrece una solución que nos da protección a estas cuentas privilegiadas y detección proactiva del mal uso de estas cuentas privilegiadas. A grandes rasgos es lo que hacemos, y básicamente todo lo que van a escuchar de CyberArk el día de hoy y bueno, en el futuro, si llegan a acercarse a nosotros, va a ser enfocado a limitar estos riesgos que vemos en pantalla. Estos son los objetivos de cualquier cosa que hacemos en CyberArk. En primer lugar, prevenir el robo de credenciales. Esto es algo que el atacante necesita. Típicamente, lo primero que el atacante va a hacer si está desde fuera de la organización es infiltrarse a un equipo de un usuario de la organización. Probablemente no sea privilegiado, pero va a intentar robar credenciales. El usuario tiende a guardar credenciales en el navegador, en archivos de texto, en archivos de Excel. El malware muchas veces tiene keyloggers, que cuando el usuario se autentica a sistemas de la organización, el keylogger obtiene estas credenciales y precisamente se enfoca en el siguiente paso, que es detener el movimiento lateral y vertical. Entonces, primero, queremos evitar ese robo inicial de credenciales. Aquí hay soluciones de CyberArk para evitar que los usuarios tengan privilegios excesivos, tratar de que todos los usuarios trabajen con los privilegios mínimos necesarios para realizar su rol dentro de la organización, y incluso prevenir el robo de credenciales. Identificar si hay malware que está tratando de robar las credenciales y alertar e incluso detenerlo, ¿no?, en tiempo real, para evitar este primer paso. Detener el movimiento lateral, que es el segundo objetivo. Aquí buscamos que no haya cuentas privilegiadas almacenadas donde no deben. Por ejemplo, hay aplicaciones que en el código, que en archivos de configuración tienen credenciales, y esas credenciales sirven precisamente para hacer movimientos laterales o verticales. Otro caso de estos movimientos laterales o verticales es cuando los administradores, por ejemplo, de Windows, utilizan una cuenta privilegiada para trabajar el día a día en su máquina. Esa cuenta privilegiada, si es robada por un atacante, como es privilegiada, podría tener acceso a otras máquinas y a otros servidores. Entonces, la idea también con varias de las funcionalidades de CyberArk es limitar esos privilegios, y si es una cuenta privilegiada, empezar a cambiar automáticamente las contraseñas para que se quite, digamos, esta credencial del usuario final, se elimine ese riesgo y se centralice en CyberArk, que es un repositorio seguro que va a permitir a los usuarios venir por una credencial cuando ellos lo necesiten. Va a dejar registro de quién está utilizando las credenciales privilegiadas, e incluso aquí podemos darles la conexión que ellos necesitan. Al final, en el demo, voy a mostrarles un poquito cómo luce esta parte. Y por último, los objetivos de CyberArk es que aquellas personas, el tercer objetivo es que aquellas personas que ya tienen un privilegio, que ya tienen una cuenta privilegiada, la utilicen de manera correcta, que no estén creando nuevas cuentas, que no estén cambiando contraseñas que no deben, que no estén ejecutando actividades de riesgo sobre los sistemas críticos, ¿no? Hay controles que nos van a permitir identificar este tipo de actividades, responder automáticamente incluso ante este tipo de actividades. ¿Okay? Eso es lo que hacemos en CyberArk. No voy a entrar a detalle, digamos, tanto de la tecnología. Con mucho gusto podemos programar con cada uno de ustedes sesiones específicas, workshops para ir y repasar todas las tecnologías de CyberArk. Ok, entrando al tema de los accesos remotos, hemos visto, sobre todo en estos últimos días, que los accesos remotos pues traen un riesgo, y lo vemos en el día a día, ¿no? En las noticias cada vez es más común ver que los ataques iniciaron por una máquina que se conectó desde una VPN, o por una máquina que se conectó a lo mejor de un proveedor a nuestra red.
Es difícil a veces controlar las máquinas de los proveedores, instalarles el software de seguridad que nosotros tenemos para el resto de nuestros equipos, y por eso es que vemos este tipo de ataques cada vez más común, ¿no? El acceso de terceros es la entrada, y ha sido la entrada muchas veces para un ataque dirigido. ¿Okay? ¿Cuáles son estos riesgos? ¿Por qué nosotros comentamos que tal vez la VPN no es lo más seguro? Sabemos que es una solución de conectividad, pero no debemos verla como una solución de seguridad. Una VPN lo que hace es que un usuario que pretende conectarse a algún recurso de la organización, pues darle una VPN para permitirle a través de Internet, a través de un equipo que probablemente no tenga los mejores controles de seguridad, se meta a la red desde un punto remoto de Internet, ¿no? Entonces, el problema aquí es que ese equipo, pues, no tiene los controles de seguridad que ustedes hayan definido. Pues, si es de un externo, el problema, pues, es mucho mayor, porque ustedes muchas veces no tienen el tiempo, los recursos o la autorización de llegar a escanear toda esa máquina, asegurarnos que ese usuario pues está tan seguro como las máquinas dentro de su organización. Entonces, los atacantes están utilizando esta entrada, filtrando su malware a los externos. Una vez que se compromete la máquina del externo, esta máquina tiene un pie dentro de la organización. Entonces, las credenciales que probablemente ese usuario externo o a ese tercero le estamos compartiendo, muchas veces sirven para moverse dentro de la organización. Entonces, es la entrada de muchos de los atacantes, poniendo en riesgo un equipo conectado por VPN. Estamos poniendo en riesgo básicamente todos los recursos accesibles por esa VPN, ¿no? Y aquí vemos que el impacto puede ser muy grande. CyberArk ha hecho una encuesta a varias compañías globalmente, preguntando cuáles son las preocupaciones en la administración de terceros, porque es tan complicado mitigar este riesgo que es grande, ¿no? Una de las preocupaciones más grandes es el aprovisionamiento y desaprovisionamiento. Lo ideal es tener una solución que le permita al empleado remoto o al proveedor externo conectarse solamente el tiempo que necesite estar conectado. Después de eso, el desaprovisionamiento debería ser automático o muy ágil, ¿no? Y este es un problema que las organizaciones ven. Para habilitar un usuario externo, hay que pasar por varios procesos, tal vez incluso registrar a ese usuario externo en nuestro Active Directory, darle probablemente un token, instalar un agente. Entonces, este es un problema, es un problema muchas veces del lado del proceso, pero el desaprovisionamiento también puede ser más complicado, ¿no? Poder revocar esas VPNs, muchas veces no se tiene el proceso adecuado. Otro problema, otra preocupación que manifiestan las organizaciones es visibilidad. Probablemente tengamos soluciones para ver qué hacen los usuarios desde dentro de la red, pero cuando están por VPN perdemos visibilidad. ¿Okay? Son las dos más grandes preocupaciones, entre otras preocupaciones, ¿no? También en esta encuesta que hicimos, pues tuvimos varios datos muy útiles para nosotros, que es la cantidad de proveedores con acceso a sistemas críticos. ¿Cuántos proveedores están conectándose a servidores, a bases de datos? Aquí el 64% de las organizaciones tienen entre 25 y 100 personas externas conectándose a sistemas críticos, y más del 26% de las organizaciones tienen más de 100 externos conectándose a infraestructura crítica, ¿no? Todos saben que esto es importante. De hecho, muchas empresas lo están poniendo en el top 10 de riesgos de seguridad, el acceso de terceros. Y la mayoría todavía no tienen una buena solución. O sea, saben que es algo importante, pero no han encontrado la forma de resolverlo. ¿Ok? Y tiene sentido, porque muchos todavía están viendo a las VPNs como una solución de seguridad, cuando realmente es una solución de conectividad, a la cual le hace falta meter la parte de seguridad. ¿Okay? Entonces, la propuesta de nosotros es pasar de una situación donde tenemos acceso con VPN, donde probablemente necesitan agentes, tenemos que tener control de las máquinas. Estas conexiones muchas veces se pueden hacer solamente desde las máquinas de la organización, equipos corporativos,
o incluso certificar equipos externos, ¿no? Este proceso puede ser complicado. La solución que nosotros estamos proponiendo es basado en un Zero Trust Access, es decir, no confiamos en la máquina, pero tampoco vamos a necesitar un agente para ofrecer esta solución, ¿no? Esta es la primera diferencia que vamos a ver con la solución que estamos proponiendo. Otro problema actual es que al usuario que le vamos a dar una VPN, además le tenemos que dar las credenciales con las cuales va a administrar los sistemas. Entonces, le vamos a generar su acceso personal, que es una contraseña. Le vamos a prestar la credencial con la cual va a administrar la infraestructura que queremos que administre y le estamos compartiendo otra contraseña. Con la solución de CyberArk, básicamente nos vamos a quitar el problema de los passwords. El usuario se va a autenticar con biométricos, con medios biométricos, y no va a requerir password. Las conexiones se las vamos a poder dar por el perfil que él tenga, sin compartirle ninguna contraseña de los sistemas que él necesita administrar. Ahora vamos a ver un ejemplo. Y el tercer punto es el aprovisionamiento complicado, que veíamos que es una de las grandes preocupaciones. En CyberArk lo estamos manejando como un just-in-time. Entonces, ustedes van a definir qué tiempo van a autorizar a un externo trabajar desde este servicio en su infraestructura crítica. Después de eso, el acceso se revoca automáticamente hasta que ustedes lo vuelvan a habilitar. Este usuario pues no puede volverse a conectar desde fuera de la organización. ¿Okay? Esa es la solución que nosotros estamos proponiendo. Ahora vemos un poco más de detalle. Aquí quiero mostrarles cómo luce la solución en temas un poquito más técnicos, hablando un poco de la arquitectura de la solución. ¿Okay? Del lado derecho voy a apuntar por acá. Del lado derecho tenemos lo que es la bóveda de contraseñas. Esta bóveda de contraseña les va a permitir centralizar todas las cuentas privilegiadas, todos los root, los administrators, cualquier cuenta privilegiada, les recomendamos que la pongan acá. Después tenemos un componente de rotación que va a estar generando contraseñas únicas para esas contraseñas que ya están en la bóveda. Ustedes van a definir las políticas de qué tan seguido quieren cambiar estas contraseñas, si va a ser con cierta complejidad, después de cada que se usan, por ejemplo, quieren que se vuelvan a cambiar. Ustedes definen esta parte y este componente de rotación va a encargarse de hacer cumplir las políticas de cambiar automáticamente, por ejemplo, todos los root, todos los administrators de los recursos importantes, ¿no? Todas las cuentas que estén en el vault van a recibir este beneficio de rotación. Y por último tenemos lo que es un jump server de este lado. El jump server lo que nos va a dar es aislamiento, de tal manera que si un usuario quiere conectarse a uno de estos dispositivos destino, va a venir a un portal web, se va a autenticar a CyberArk con su credencial personal, con su cuenta personal, o incluso podemos sumar un doble factor de autenticación aquí, y se le va a redirigir a este jump server. Este jump server se va a encargar de solicitar de la bóveda la credencial del sistema destino y establecer la conexión que el usuario necesita. Entonces, el usuario va a estar conectado a este jump server y en ningún momento va a tocar los dispositivos destino. Esto nos da aislamiento, nos da una protección adicional para estos recursos críticos y también la posibilidad de grabar todas las sesiones que se realicen con estas cuentas de altos privilegios. Esta es la arquitectura tradicional de CyberArk, pero Alero, el producto del que estamos hablando el día de hoy, lo que nos va a dar es la posibilidad de sumar un componente que nos va a dar una conexión segura desde fuera de la organización, ya utilizando la infraestructura actual de CyberArk. Entonces, aquí el usuario externo se va a conectar a través de una nube. CyberArk Alero es un servicio en la nube que no necesita que se instale digamos, el motor de esta solución. No necesitamos instalarlo dentro de de la organización, sino que está como servicio en la nube, ¿no? Hay una organización en base a tenants y cada cliente tiene su tenant dentro de la nube de Alero. Entonces, esta solución va a permitir que el usuario con su dispositivo móvil se autentique a través de un código QR que le va a presentar la nube de Alero. El dispositivo le va a pedir al usuario externo una autenticación biométrica
Si la autenticación biométrica es exitosa, se va a establecer un túnel con la nube y un túnel con un conector que vamos a instalar dentro de la organización, que va a tener una comunicación de salida hacia la nube y es como se va a establecer este túnel, ¿no? Entonces, el usuario tiene un túnel hacia un conector dentro de la organización. Lo siguiente que va a ocurrir es que el usuario pueda conectarse a este portal web. Aquí tenemos la línea verde. Entonces, desde Internet, el usuario va a poder consumir este servicio que le va a permitir solicitar una conexión y cuando se le autorice una conexión, el mismo conector le va a redirigir al jump server, el cual le va a dar una conexión al dispositivo destino. Esta conexión puede ser una conexión SSH, una conexión RDP, una conexión con alguna otra aplicación que la plataforma utilice y el usuario lo va a ver desde su navegador web. En este momento vemos que no tenemos passwords porque el usuario se autenticó con biométricos, no utiliza agentes, no necesitamos de una VPN para que el externo administre la infraestructura dentro de la organización. Y algo importante también es que el provisionamiento es just in time. A este usuario se le va a dar acceso solamente por el tiempo que él necesita tener acceso a la administración de ciertos recursos. ¿Okay? Ahora les voy a mostrar un demo para que esto quede un poquito más claro. Y Alero tiene una aplicación en la tienda de aplicaciones de iOS y de Android. Ustedes la pueden descargar. Básicamente, al descargarla, les va a pedir registrarse, validar su número telefónico, lo que les va a enviar un mensaje de confirmación a ese número telefónico para asegurarse que ustedes son los propietarios de este teléfono. Una vez registrados, pues van a tener un perfil, van a poder incluso utilizar una foto para identificarse dentro del sistema o para que para el administrador sea más fácil identificarlos y el número que tienen asociado, ¿no? El método de autenticación puede ser Face ID, puede ser huella digital o el biométrico que utilice su celular, ¿no? Y todo va a ser a través de códigos. Este es el proceso de registro a la aplicación. Les voy a mostrar en una demostración, una vez que ya tenemos registrada la aplicación, cómo se utilizaría. ¿Okay? Antes de utilizar Alero, quiero mostrarles dentro de la organización cómo luce CyberArk. Este es el portal web al que los usuarios tienen que venir una vez que las cuentas privilegiadas están administradas por CyberArk. Ellos tienen que autenticarse utilizando algún método que ustedes definan. Puede ser un doble factor vía Radius, vía SAML, usuario y contraseña internos de CyberArk o credenciales del dominio. Esta es la opción que yo voy a utilizar. Me voy a conectar con mi cuenta personal. Aquí la idea es que la cuenta personal ya no tenga permisos en los servidores, solamente me sirva para identificarme a CyberArk y una vez en CyberArk yo tendría el listado de cuentas que yo puedo utilizar. Voy a tener los detalles de la cuenta, qué usuario estoy básicamente viendo, a qué servidor pertenece, qué tipo de cuenta es, por ejemplo, esta es una cuenta local de Windows, y del lado derecho tengo botones de acción. Por ejemplo, en todos estos puedo únicamente hacer una conexión. Vamos a ver un ejemplo de cómo yo podría pedir una conexión a una plataforma Windows. Por ejemplo, este es un domain admin que yo no conozco la contraseña y yo al pedirle a CyberArk una conexión me va a pedir a qué me quiero conectar por ser una cuenta de dominio. En este caso voy a conectarme a un domain controller, dejar una razón que va a quedar registrada como justificación de mi acceso y me conecto. Esto es lo que el usuario normalmente hace desde dentro de la organización. Cuando tiene, obviamente, acceso al portal web, porque está dentro de la red. Cuando tiene acceso al servidor PSM, este servidor que es el jump server, que se encarga de recuperar la credencial y hacer la conexión directa al domain controller. Esto es la operación o el flujo normal dentro de la red, ¿no? Tengo la conexión, estoy conectado con un domain admin al domain controller y yo en ningún momento conocí la credencial, ¿no? Esto es el flujo normal. Toda esta sesión se queda grabada en un video. También hay texto asociado a la sesión con las actividades que el usuario realizó. Entonces yo puedo ver los videos, puedo ver el texto que se obtuvo de esta sesión privilegiada y este es el día a día.
Pero ¿qué pasa cuando el usuario no está en la red? El usuario está desde su casa. De hecho, esto, si les muestro esta parte, es una máquina virtual. Entonces yo tengo visibilidad de esta máquina virtual a través de esta consola, ¿no? Pero realmente esto no está publicado a Internet. Entonces, vamos a ver la opción utilizando Alero. Lo que el usuario va a tener que hacer una vez que está implementando Alero es entrar al portal de Alero. Le va a aparecer un código QR. De hecho, que me les comparto la pantalla de mi celular. Yo tengo la aplicación de Alero. La voy a abrir. Me va a pedir autenticación Face ID y después tengo que escanear el código QR. ¿Okay? No he tecleado ninguna credencial, yo estoy desde Internet y voy a ver los diferentes sitios a los que yo tengo acceso. Esto puede ser una ubicación, por ejemplo, tal vez una ubicación es Santiago, la otra ubicación es Buenos Aires, la otra ubicación es Lima, probablemente. Yo me quiero conectar a cierta ubicación, ¿no? Que es la instalación de CyberArk a la cual me han dado acceso. Entonces, aquí lo que yo tengo que hacer es simplemente conectar. Me va a decir, tú eres este usuario, ya me identificó, y me va a conectar. Esto, si recuerdan el diagrama de arquitectura, lo que está haciendo es el túnel hacia la nube de Alero, después al conector de Alero que está dentro de la organización, y el conector de Alero me está entregando la visibilidad del portal web en el navegador, ¿no? Sin que este portal esté publicado en Internet, sino es a través del conector que está dentro de la organización. Y la misma conexión que yo hice desde dentro de la organización, yo la puedo solicitar desde acá afuera. Aquí lo único que tengo que marcar es que es conexión vía Alero. Le pido la misma máquina y me abre la conexión, en este caso, en un tab. Aquí vamos a ver la aplicación que se utilice para esta conexión. En este caso es un cliente de escritorio remoto, puede ser un cliente de SSH, un TOAD, un SQL Server Management Studio o lo que ustedes definan. Y nuevamente todo lo que yo haga aquí, pues está grabando. Yo tengo acceso a un domain controller con un domain admin y si se dan cuenta no tecleé ninguna credencial. No compartí, al usuario no le di una credencial, utilizó su autenticación biométrica, su Face ID. No le compartí una credencial del dominio y ya tiene una conexión que está siendo grabada. ¿Okay? Y no tiene una VPN, lo más importante. ¿Okay? Vamos a cerrar esta sesión y rápidamente les voy a mostrar el proceso de cómo pueden invitar ustedes de manera muy fácil a un externo. Porque probablemente mi perfil es de un administrador, lo que ustedes harían en el día a día si quieren conectarse desde fuera de la organización sería este flujo. Pero ¿qué pasa cuando ustedes quieren invitar a un proveedor externo? Aquí ustedes van a tener la opción de invitar un vendor y les va a pedir llenar los datos de este usuario. Yo acá tengo otra versión de la aplicación en el móvil. Que tiene esos datos, ¿no? Entonces, vamos a registrar ese usuario. Le voy a poner que es la de la compañía CyberArk. El usuario es John. El correo, voy a poner un correo personal para que me llegue esta notificación. Y el número, que es este, que está en la aplicación, ¿no? Este es el número con el cual yo voy a autenticar al usuario, a confirmar que es él al que le estoy enviando la invitación. Si este número no coincide, aunque el usuario reciba el correo electrónico de la invitación, no va a poder hacer uso de esta invitación. ¿Okay? Yo voy a poder poner en este momento que se confirme su registro automáticamente. Podría solicitar una autorización adicional. Y aquí está el just in time. Yo voy a decir por qué tiempo voy a permitir que este usuario tenga acceso a mi infraestructura a través de Alero. Entonces aquí yo digo el inicio del acceso y el final del acceso. Después de este tiempo, el acceso se va a deshabilitar y ya no va a poder utilizar este servicio desde fuera de la organización. ¿Okay? Acá por último me está creando este usuario porque esta persona también lo interesante es que no es parte del dominio, no es parte de mi Active Directory actualmente. Entonces le va a crear un usuario dentro de CyberArk con este formato.
Y aquí abajo le voy a decir a qué quiero que tenga acceso. Este es un grupo existente en mi ambiente que ya tiene acceso a ciertas cuentas privilegiadas en CyberArk. Entonces, en este paso yo puedo decirle a qué le voy a dar acceso dentro de CyberArk. Si no lo hago en este paso, yo después puedo manualmente asociarle acceso en CyberArk a una cuenta privilegiada o a las cuentas privilegiadas que él necesite con este ID. ¿Okay? Voy a enviar la invitación. Ok, ahí ya la están viendo, ¿verdad? Sí, ahí la vemos perfecto. Ok, esta es la invitación que le llegó al usuario externo, que le dice, has sido invitado para unirte a este tenant, a esta organización, que en este caso saldría el nombre de su organización, ¿no? Aquí está el link. Y me va a redirigir a Alero, me va a presentar un código QR para registrarme. Y bueno, de este lado, déjenme les muestro la aplicación. Voy a regresar. Voy a escanear con la aplicación del externo. Aquí voy a saltar por ahora el registro de una fotografía. Y ya me dijo que soy parte del tenant o del servicio de Alero de esta compañía. Lo siguiente es iniciar sesión. Entonces, el primero fue para un registro y el siguiente fue para iniciar sesión. ¿Okay? Me autoriza y me muestra la aplicación. A diferencia del administrador, yo veo menos opciones, no tengo tantas opciones, no puedo invitar al vendor, solamente tengo la opción de copiar la URL y al darle clic, yo puedo aprovechar ese acceso que me han otorgado, ¿no? Como vendor. Automáticamente me lleva hasta el portal que está dentro de la organización con mi ID recién creado, que es este, John Smith. Por el grupo al que me agregaron, yo tengo acceso a estas cuentas privilegiadas y tengo la opción de conectarme. En algunas de ellas puedo solicitar incluso una autorización adicional, perdón. Por ejemplo, si esta cuenta es de criticidad más alta todavía, yo, si se dan cuenta de este lado, dice Request Connection. Quiere decir que cuando yo pida esta conexión, todavía alguien tiene que autorizar el acceso a este servidor. ¿Okay? Les voy a mostrar una que no tiene este flujo, solo para que sepan que se puede habilitar esa doble autorización, ¿no? En este caso vamos a hacer una conexión vía SSH para que veamos otro tipo de conexión. Es importante que si estamos desde afuera se marque esta casilla y se justifique por qué queremos conectarle, ¿no? Lo mismo va a pasar. Se va a abrir un navegador, un tab nuevo del navegador y aquí se va a desplegar la conexión que el usuario tiene permitido utilizar. Lo mismo, la sesión va a estar videograbada. Si se fijaron, sale un mensaje. Todo lo que se haga en este caso, por ser una sesión basada en comandos, también vamos a tener el registro de los comandos en modo texto. Y vamos a poder buscar después incluso por actividades dentro de esta sesión, ¿no? Aquí hay ciertas funcionalidades que permiten, precisamente si recuerdan, uno de los objetivos era evitar el abuso de esos privilegios. Uno de los componentes que están dentro de la organización lo que hace es evitar, por ejemplo, que yo pueda cambiar la contraseña de esta cuenta, ¿no? Que es privilegiada. Si el usuario, teniendo este acceso privilegiado, intenta algo no debido, por ejemplo, en mis políticas yo tengo que el passwd es una acción que no se debe de realizar, me suspende la sesión. Eso es algo que los componentes internos de CyberArk están haciendo para evitar el abuso de estos privilegios. ¿Okay? Y el usuario, pues aquí ya no puede hacer nada hasta que el administrador revise este evento y decida si esta sesión puede continuar o debe terminar. ¿Okay? No es el alcance de este webinar, solamente para comentarlos. ¿Okay? Y por último, les quiero mostrar rápidamente los videos de estas sesiones. Lo voy a hacer desde dentro de la organización para ser más ágil. Aquí me autentico con credenciales del dominio. Y como administrador, como auditor, tengo acceso a las sesiones grabadas. Aquí yo voy a ver el registro de todas las sesiones. Veo incluso que hay una de alto riesgo, que es donde John, el externo, ejecutó un comando de alto riesgo, que es el passwd. También tengo las otras dos sesiones que hice con mi cuenta, con el usuario Aldo,
desde dentro de la organización y desde fuera de la organización, ¿no? Y tengo del lado derecho los videos. Yo puedo ver el video de la sesión Linux, por ejemplo, ver todo lo que el usuario hizo. Y les comentaba que se guarda en texto también algunas acciones. Entonces aquí podemos ir directamente a la ejecución del comando passwd y ver que la sesión se suspende. Lo mismo tenemos para las sesiones de Windows, que aunque ahorita no hubo mucha actividad, aquí podemos validar que tenemos el registro completo de la sesión. ¿Ok? Esa sería la solución que estamos proponiendo para conectar a los usuarios de manera segura desde fuera de la organización. ¿Ok? Sean empleados, como vimos que lo hicimos con el usuario Aldo, o sea un usuario remoto, un vendor, un soporte de terceros, como el usuario John que vimos en el ejemplo. ¿Ok? Por último, para cerrar, recapitulando un poquito lo que vimos el día de hoy, la idea de CyberArk es prevenir el robo de credenciales. Si se dieron cuenta, cada vez implementando CyberArk hay menos credenciales que el usuario necesite y por lo tanto hay menos credenciales que el malware o los atacantes puedan utilizar de manera malintencionada. ¿Okay? Con esto vamos a tener estos movimientos laterales y verticales, es decir, pasar de un nivel de seguridad a otro nivel de seguridad, por ejemplo, de un workstation a un servidor, limitar los privilegios y evitar los abusos. Vimos que con CyberArk podemos evitar que un acceso privilegiado sea mal utilizado. Por ejemplo, se cambie una contraseña o se creen nuevas cuentas. Y por último, la parte de cómo todos estos controles los podemos entregar de manera segura, sin VPN, sin compartir passwords e incluso sin agentes del lado del usuario final. ¿Okay? Con eso yo termino. No sé si tengan alguna duda hasta aquí. Sí. Bueno, la primera pregunta es si aplica para las cuentas privilegiadas o para todas las cuentas. Esto aplica inicialmente para las cuentas privilegiadas, ¿no? Aquellos accesos más críticos que representan el riesgo más alto para la organización. Aquí estamos ofreciendo una manera de proteger esas cuentas que representan el riesgo más grande para la organización y sería, una vez implementando esta solución, sería reducir el riesgo en una en una magnitud muy grande, ¿no? El resto de las conexiones, pues sí serían todavía por VPN, se pueden hacer todavía por VPN, pero ustedes ya pueden aplicar políticas más restrictivas en las VPNs. Ya pueden hacer que los usuarios de VPN consuman servicios básicos y si necesitan un acceso privilegiado o un acceso que requiere más permisos, credenciales más privilegiadas, entonces se utiliza esta solución. ¿Okay? La otra pregunta, ¿me la puedes repetir, Kevin? Bien, ahí está preguntando algo más Alejandro sobre si CyberArk se puede integrar a otro tipo de soluciones PAM. Bueno, La solución de Alero se puede integrar a otro tipo de soluciones PAM. Ok. En este momento, ¿no? Alero solamente se integra con la solución PAM de CyberArk. Pero bueno, esta solución de conexión segura es relativamente nueva, tiene como un año que se liberó y eventualmente irá evolucionando este servicio y no estamos todavía seguros de que se descarte esa opción de integrar aplicaciones de terceros. Alejandro nos está preguntando cómo se aseguran que el servicio de Alero es más seguro que nuestra solución de VPN. La VPN lo que está haciendo es poner un pie del usuario dentro de la organización. Entonces, la máquina que está fuera de la organización, que a veces es difícil validar que sea una máquina corporativa o que un externo tenga los controles adecuados de seguridad, esa máquina la estamos metiendo a la organización con una VPN. Entonces, todo lo malo que tenga esa máquina va a entrar a la red. Con Alero estamos evitando el uso de una VPN, solamente estamos mostrándole al usuario a través de un túnel seguro la conexión que él necesita para la administración del recurso que él necesita. Entonces, ahí la diferencia. No estamos en ningún momento, si el usuario final tiene un malware, si tiene un keylogger que está capturando credenciales, en ningún usuario el usuario va a teclear credenciales, en ningún momento el usuario va a teclear credenciales o
conectar su máquina a algún recurso de la organización. He ahí la seguridad de esta opción. Veo que hay una pregunta de Pablo, que está enfocada a lo que es cómo limitar el movimiento lateral. Lo que nos comenta Pablo es si CyberArk tiene alguna forma de limitar este movimiento lateral de los usuarios para que si acceden a algún servidor remoto no puedan hacer un RDP desde otro servidor. Exacto. Sí, hay forma. La principal es que el usuario no conoce la credencial y para poder hacer ese salto adicional de un servidor a otro servidor, el usuario tendría que conocer una credencial. Y durante la implementación de la solución, se busca aplicar límites a las credenciales, los que son credential boundaries, que básicamente la credencial que se utilice para administrar un nivel de servidores no sea válida para administrar otro nivel de servidores y evitar precisamente ese movimiento lateral. Esa podría ser otra, limitar el acceso que tiene esa credencial. La rotación de credenciales. Como CyberArk está entregando las conexiones y él conoce siempre que se cambian las credenciales, conoce las nuevas credenciales, CyberArk es el único que puede iniciar estas conexiones. Aunque entreguemos una conexión, podemos rotarla inmediatamente para que esa credencial, por ejemplo, si es robada a través de ataques como pass de hash, que roban el hash de la credencial que guarda Windows, utilizando ese hash podemos inhabilitar ese intento de ataque al rotar la credencial inmediatamente después de la conexión. ¿Okay? Son algunas de las maneras que podemos limitar estos movimientos laterales, simplemente controlando las credenciales. Perfecto. Sí, también todo lo que es la parte de analítica de la solución te puede dar una visualización de si esa conexión está haciendo algo indebido o no, como habías mostrado en Exactamente. parte de la demo. Claro. Bien, creo que quedó claro, ahí me comenta Pablo, perfecto. Hay otra consulta más de Alejandro, que se va a llevar un premio por la cantidad de consultas, perfecto. CyberArk, la modalidad de la arquitectura de CyberArk, si se puede virtualizar, qué tipo de hardware requiere. Ahí podemos comentar de CyberArk Bóveda y lo que es Alero. Claro, sí. La arquitectura de CyberArk, ahí vimos, por ejemplo, que había 3, 4 servidores involucrados. Puede ser on-premise, pueden ustedes instalar estos servidores en máquinas virtuales, pueden instalarlo en servidores físicos, o también pueden utilizar la herramienta como servicio. La herramienta de PaaS se puede entregar como servicio, no solo Alero, sino todo lo que está antes de Alero. Todo eso también se puede entregar como un servicio. De tal manera que ustedes no tienen que preocuparse tanto por la infraestructura, sino nada más por ciertos conectores que son mucho más sencillos de coordinar, que vienen ya preconfigurados para que ustedes utilicen todas estas bondades. Entonces, sí, la arquitectura depende de una bóveda, depende de un servidor de salto y depende del portal web, al menos. De ahí podemos añadir componentes como el tema de analíticos, el conector de Alero, ¿no? Pero eso es para sumar funcionalidades. Y se podría simplificar utilizando la herramienta como servicio. Perfecto. Bueno, buenísimo. Ahí veo otra consulta más de Mariano, o una consulta nueva de Mariano. Si CyberArk tiene la posibilidad de establecer sesiones, además de lo que mostraste de RDP y SSH, con lo que es bases de datos, ¿sí? Oracle, Sybase, DB2. Sí, de hecho hay un marketplace que ustedes pueden consultar directamente. Déjenme ver si lo puedo poner acá en pantalla. Ustedes pueden entrar a Google y buscar CyberArk Marketplace. Y aquí pueden ver todas las integraciones que tenemos. Hay un montón de plataformas soportadas. Obviamente yo mostré lo más común, que es RDP y SSH, pero soportamos todas para SQL, SQL Plus, SQL Server Management Studio, cualquier aplicación que se gestione vía web. Hay muchos conectores ya precreados, preconfigurados, que nada más ustedes los cargan y los pueden utilizar, pero también si hubiera alguno que no estuviera en este marketplace o es una aplicación que solo ustedes tienen, que ustedes desarrollaron, perdón, podemos generar un plugin también, un plugin para soportar esa aplicación que probablemente todavía no soportamos.
de manera general, podemos soportar casi cualquier aplicación. Solo alguna aplicación por ahí que no se pueda instalar en nuestro servidor o que no sea compatible con el servidor de nosotros, pudiera tener alguna limitante, pero digo, en los años que llevo en CyberArk no me ha tocado ver todavía ese caso, ¿no? Perfecto. Para Perfecto. complementar el tema de Gartner, sí, como comentas, estamos como líderes, y no solo líderes, sino los primeros. Y comentarles que CyberArk tiene 20 años haciendo esto. Hace 20 años se fundó CyberArk para gestionar las cuentas privilegiadas y al día de hoy todavía tenemos ese primer lugar, ¿no? Entonces, es algo que pocas compañías han logrado y afortunadamente, pues CyberArk es una de estas. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias por su participación. Eh, que tengan una buena tarde. Muchas gracias a los amigos de CyberArk, Aldo, impecable. Y bueno, estaremos en contacto y estaremos compartiendo la grabación de la sesión para que si hay algo más puntual que quieran analizar o alguna consulta particular, tenemos ahí los medios de comunicación para que podamos conversarlo. Muchísimas gracias a todos y será hasta pronto.